La OEA mueve ficha tras el asalto de radicales bolsonaristas a las 3 sedes de gobierno en Brasilia el domingo. El organismo convocó a una reunión extraordinaria por lo que llamó actos antidemocráticos en Brasil. Mañana miércoles el Consejo Permanente de la OEA va a celebrar una reunión extraordinaria para analizar los alcances de estos hechos en Brasil. Este martes los presidentes de Chile y de Bolivia, de Chile y de Colombia, en adelanto pedían la unidad regional para el fortalecimiento de las democracias latinoamericanas. Y todo ello mientras Brasil sigue sacando cuentas de la catástrofe. Desde el domingo, unos 1.500 supuestos violentistas fueron detenidos a la espera de un proceso penal que va desde daños contra el Estado hasta golpe de Estado. El centro de Brasilia convertido en un fortín. Los bloqueos policiales que fracasaron el domingo funcionan ahora, creando un cordón de aislamiento en la Plaza de los Tres Poderes. El escenario de los actos de violencia y saqueo permaneció cerrado, salvo para los profesionales que reparan los daños y calculan su magnitud en un intento de devolver la normalidad. Algo que también busca este fotógrafo. Fue agredido por los manifestantes que pedían un golpe militar y que le robaron su equipo. Me agarraron del cuello por detrás y empezaron a golpearme con una bandera, con el palo que sostenía la bandera allí. Se pusieron cada vez más agresivos conmigo, empezaron a darme patadas y puñetazos. Conseguí sujetar la cámara, pero al final me la quitaron y también se llevaron el celular. Ves a un tipo con los ojos rojos de sangre queriendo robarte el equipo, queriendo agredirte. Era Con impresionante. todos los accesos del centro del poder brasileño ahora bloqueados, las fuerzas de seguridad centran sus esfuerzos en inspeccionar los edificios depredados en búsqueda de artefactos peligrosos y en identificar los responsables por los actos cometidos el último domingo. Durante el día, alrededor de 1.000 personas fueron arrestadas, mientras que el presidente Luis Inácio Lula da Silva hacía citas con los gobernadores de estados y los comandantes de las Fuerzas Armadas. Para este analista de riesgos políticos, un acto de terrorismo doméstico estaba en la pantalla desde mediados de diciembre, pero no se tomó en serio. Puedo decir sinceramente que necesitamos tomarnos muchas cosas en serio. Se ha tomado en broma al militante de extrema derecha, a la capilaridad de la extrema derecha y a una serie de estructuras del Estado Nacional. Y no es una broma. Muchos cuestionan la eficacia y preparación de las fuerzas policiales en medio de la agitación. En este momento tenemos muchas más preguntas que respuestas preparadas. Creo que muchas de estas preguntas definirán el tamaño del daño hecho el domingo a la construcción institucional de la democracia brasileña. El gobernador del Distrito Federal, Ibanez Rocha, ya cumple una suspensión de 90 días en el gobierno, mientras su vice, Celina Leao, estudia un pedido de destitución. Cuando la violencia sectaria o ultrarradical choca con uno de los principios básicos de toda democracia, que es el derecho a la información. Y tengo a mi lado a un colega de Deutsche Welle que conoce muy bien Brasil y además lo difícil que puede ponerse las cosas cuando le toca sacar el micrófono para informar. Me refiero a Isaac Reis. Con gusto saludarte, Isaac. ¿Tú conoces la evolución de Brasil? ¿Cuán difícil es hoy mismo informar desde y hacia el país? Yo creo que eso es parte del legado más tóxico, más controvertido de Bolsonaro. Brasil es definitivamente un país mucho más difícil para informar hoy porque gran parte de la sociedad tiene una actitud hostil hacia el periodismo. Eso es un fenómeno alimentado por el discurso agresivo de Bolsonaro en los últimos 4 años, ¿no? Y eso ha conducido a que muchos ciudadanos comunes y corrientes, no necesariamente proclives a la violencia, vean a los periodistas como enemigos, ¿no? Y entre esos grupos que están repartidos por toda la sociedad, pues hay algunos que están dispuestos a ejercer la violencia y a ser violentos, ¿no? Que es lo que hemos visto en estos días, ¿no? Creo que es quizá algo que también caracteriza a Brasil o lo diferencia de otros países en los que Estado como Cuba o Venezuela, donde el Estado es hostil, tiene recelo del periodismo, cierra los canales de comunicación, censura. Creo que en Brasil no ocurrió eso, ocurrió durante el gobierno de Bolsonaro, pero el Estado brasileño es muy grande, tenía mucha independencia también. Creo que lo característico de Brasil y del bolsonarismo, de lo que ha cambiado, es que hay un ambiente hostil en la sociedad hacia el periodismo.
Claro, y por eso también que es uno de los elementos que se miden a la hora para determinar ese ranking internacional de la libertad de prensa. Es por eso que Brasil ha retrocedido también en los rankings internacionales. Y a propósito de eso, es una radicalización que en Brasil, tú consideras, tiene otra envergadura porque hay armas en la población civil. Y aquí la pregunta, ¿qué dicen las cifras de violencia política y también esa violencia de la que hablas contra los propios periodistas? Bueno, creo que las cifras a secas indican que la tenencia de armas, el número de armas registradas se triplicó en los últimos años de Bolsonaro. Eso tiene mucho que ver con las normas, las medidas de Bolsonaro para facilitar el acceso a las armas, que eso fue una de sus banderas políticas tradicionales, ¿no? Sobre todo para los clubes de tiro. Eso multiplicó el número de armas en la sociedad, eso, alrededor de 1 millón, 3 veces más que antes. A eso se suman las armas ilegales que hay en circulación, ¿no? Y la violencia política yo creo que ha sido quizá el fenómeno, uno de los fenómenos también muy característicos de las elecciones del año pasado. En la campaña electoral se vivió un clima de gran crispación entre los propios electores, ¿no? Brasil siempre ha sido una sociedad lamentablemente muy violenta, pero lo novedoso el año pasado era ese temor de muchas personas a hablar de política, a manifestar su preferencia política por el temor a ser agredidos, ¿no? Y eso se extiende a toda la sociedad y también a ambos aspectos políticos, ¿no? Yo creo que la ultraderecha era posiblemente más agresiva, pero eso se extiende a todos los espectros políticos definitivamente. Una pregunta muy breve, quizás más personal, a ti como periodista de OHL, también caminar por las calles de Brasil, sacar el micrófono, como decíamos temprano. ¿Qué tanto se puede hacer eso, incluso para un medio tan grande como es el nuestro? Pues ahora es mucho más difícil, porque un medio grande como el nuestro fue visto con mucho recelo por Bolsonaro, como todos los medios internacionales que informaban de forma crítica sobre él, y eso nos convertía en blancos o en enemigos de muchos ciudadanos. Nosotros tuvimos un incidente con un colega que estuvimos en el sur de Brasil, en Curitiba, en donde un grupo de bolsonaristas, entre ellos muchos ciudadanos comunes y corrientes, pues nos estuvieron a punto de agredirnos y nos obligaron a borrar material cuando vieron el logo de nuestro medio de comunicación y consideraban que era un medio que era hostil hacia ellos y que informaba para ellos con mentiras sobre lo que ocurría en Brasil, ¿no? Y ese es el ambiente tóxico que ha quedado del gobierno de Bolsonaro en los 4 años de Bolsonaro. No se pregunta qué más pasará con los colegas que trabajan en medios pequeños, medios comunitarios en Brasil. Isaac Risco, un gusto, como siempre, hablar contigo. Gracias.